escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Y le trajeron un paralítico en su lecho. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Marcos 9:2. En el año 140 aparece, como por arte de magia, el libro El Pastor de Hermas. Era la carta debajo de la manga que se necesitaba para estirar el perdón de pecados de la iglesia oficial. El pastor de Hermas ofrecía una segunda penitencia. Antes del año 140, después de la iglesia apostólica, la iglesia había inventado una penitencia que iba de la mano junto con el bautismo. Este bautismo no era el bautismo de infantes, pues aún no se había ideado en la iglesia oficial el bautismo de infantes. ¿En qué consistía la visión de Hermas para esta segunda penitencia, para el perdón de pecados? Muy fácil. Hermas dice que se le aparecieron dos ángeles en Roma. Uno de forma de una anciana, el segundo ángel de forma de un pastor. De ahí el pastor de Hermas. Este pastor le dijo a Hermas que había una segunda opción para el perdón de pecados después del bautismo. Bueno, con esta segunda opción para el perdón de pecados, entonces la iglesia tenía más facilidad de perdonar sus pecados a los fieles católicos para entonces. Obviamente, esto era una estructuración de la idea de la cabeza de Hermas, pues es un hecho que en las Escrituras ni el propio Jesús, según vimos en Marcos 9:2, le dijo al paralítico que tenía que pagar penitencia para perdonar sus pecados. Pero las iglesias se los tragaron. Ejemplo, las iglesias de Oriente no aceptaron la visión del pastor de Hermas, pero las iglesias de Occidente sí aceptaron la visión del pastor de Hermas. Por tanto, se hizo una gran revolución religiosa. Unos aceptarían la visión del pastor de Hermas y otros de rotundo las rechazaron. Esta idea o esta visión del pastor de Hermas no duró sino hasta el siglo VIII en el seno de la iglesia. Bueno, aunque ahora la iglesia oficialista tiene otras formas más sofisticadas para el perdón de pecados. Pero a pesar de esa forma innovadora que tienen para perdón de pecados, la iglesia oficialista aún no se arrima al perdón de pecados que la Biblia dice. Un ejemplo de ello es Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados. Jesús perdonaba pecados sin necesidad de penitencias. Hebreos 4:15 dice las Escrituras: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, simple y sencillamente porque este sumo sacerdote vino en carne también, a sufrir lo mismo que nosotros sufrimos. Si el ángel de Hermas hubiera escudriñado las Escrituras para ver si las cosas son así, hubiera visto bien lo que dice 1 de Juan 2:1, que dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes pecó, muy fácil, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el Señor. En el perdón de pecados que ofreció Jesús y ofrecieron sus apóstoles, la iglesia apostólica,
Es diferente al perdón de pecados que se venía ventilando en la iglesia patrística hasta el año o el siglo VIII y hasta en el siglo XXI, donde se viene dando un perdón de pecados completamente ajeno a las Escrituras. En el perdón de pecados de Jesús no existe reato, obligación de reparar la pena pertinente al pecado. La iglesia oficial ha ideado muchas formas para perdonar pecados, pero en esas formas de perdonar pecados los que sufren son los penitentes. Cristo ofrece una forma muy fácil para perdonar pecados sin necesidad de reato, sin necesidad de penitencia, sin que se tome en cuenta ni aún el bautismo. Es aceptando la cruz de Cristo, viniendo a los pies de Jesús y diciéndole: Señor, quiero hacerte amo y Señor de nuestras vidas. Apartemos por un momento a Hermas y a su ángel y a toda la teoría del perdón de pecados de la iglesia oficial y aceptemos lo que dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no tenga que pagar penitencia, sino que tenga vida eterna. Fabio Arguedas les saluda, los esperamos en la próxima edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.